Saludos. Lo que verán a continuación no es un homenaje, es una pregunta. ¿Qué parte de la historia se dijo aquí y qué parte se dejó fuera del altar? Guayaquil, 17 de diciembre de 2008, funeral de Estado. Soy Robinson Robles y el archivo que veremos a continuación es la transmisión en vivo del funeral de Estado de León Febres Cordero 2 días después de su muerte, un 15 de diciembre del 2008. Hoy lo vamos a mirar con lupa. Escucharemos 3 discursos y los vamos a interrumpir cuando aparezcan las contradicciones, porque la historia también es lo que se omite. Me toca hablar en este momento doloroso y en este recinto de oración, cumpliendo el honroso encargo de los miembros de nuestro partido, el Partido Social Cristiano del Ecuador, el cual su líder máximo yace en el lugar de honor de nuestra catedral. No es esta una necrología. Las necrologías son pródigas en lisonjas y Febres Cordero no las necesita. Es tal la riqueza de sus prendas personales y tal la ejecutoria espléndida de su vida entramada de hechos heroicos que su sola evocación supera todo panegírico y aplauso. León Febres Cordero fue un patriota, afiliado al Partido Social Cristiano hace cerca de 30 años atrás, y con su liderazgo y partido inició la lucha de un Ecuador con libertad y democracia, después de un largo periodo de dictadura. En un funeral, el poder suele hablar en nombre del país, en nombre del pueblo, pero aquí habla en nombre del partido. Y cuando la historia se reduce a militancia, se borra lo esencial, qué modelo se defendió y quién pagó el costo. Fue admirable en su carrera política como en su campaña presidencial. Tuvo el admirable carisma de acoplar todas las representaciones de fuerzas vivas de la nación, congregando y motivando por vez primera mujeres, jóvenes, trabajadores, ciudadanos independientes y políticos de muchos partidos como a sus dirigentes en un gran frente de reconstrucción nacional. Pues su discurso en ese entonces fue el inicio de la actualización del gran ideario social cristiano, redactado en su origen por otro patriota como nuestro fundador, el doctor Camilo Ponce Enríquez. Principios ideológicos inmutables, pues se basaron para su redacción en 2 encíclicas papales, excelsas por su riqueza social y de forma de vida cristiana. También se priorizó la lucha por la convivencia en libertad y se implantó en el debate nacional el concepto por primera vez de economía social de mercado, indiscutible forma de buscar el bien común como fin último del Estado. Esta economía social de mercado no nació en un abstracto, fue parte de una alineación directa con el modelo de Ronald Reagan. En enero de 1996, Febres Cordero no llegó en visita oficial, sino en visita de Estado a Washington, y Reagan lo presentó como un líder modelo para aplicar sus políticas en América Latina. Era el camino abierto para el libre mercado. Ese alineamiento se tradujo en liberalización cambiaria, tasas de interés flotantes, disciplina fiscal dura y un Estado reducido en lo social, pero fuerte en lo represivo. Siempre la idea en que nuestra teoría económica de mercado, su principal objetivo sea el hombre, pues hay que producir para quien demanda, respaldado siempre con poder de compra, decía. Fruto de esta teoría, dijo que en su epitafio debía decir que aquí yace un hombre que en su vida ha producido más de lo que ha consumido. El Partido Social Cristiano, con su liderazgo, defendió también a la familia como célula vital de la sociedad, el derecho a la vida en todos sus aspectos, inclusive
en el deber del Estado de protegerla, aunque algunos todavía inexplicablemente quieran defender a quienes la quieran destruir. En fin, muchas tesis más pudiéramos recordar hoy, pero lo importante en la balanza del recuerdo no son solo los años vividos con él, sino el caudal de sus buenas obras. Por ellas, a partir de hoy, vivirá para con nosotros con vida auténtica, con la aureola de sinceridad, con ese don amable con sus compañeros y coidiarios, creador de pasiones, sí, pero inmensamente respetado. Netamente civilista y cristiano, por eso en el campo del ardor político practicó las virtudes más difíciles, las de la sinceridad y la frontalidad con sus compañeros de partido y adversarios, y de la honestidad más amplia y completa en el manejo de los dineros públicos. Presidente Febres Cordero, como le decimos sus compañeros, guardaremos siempre sus recuerdos y llevaremos adelante sus principios. Ser fiel a una memoria no es repetirla, es mirarla completa. Y el cierre de ese período tuvo cifras imposibles de maquillar. Hacia 1988 se registraba una inflación aproximada del 85% anual, 85% anual, un déficit fiscal cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Hoy está en el 8-9%, para que tengan una idea. Una devaluación anual del sucre de 53% para 1986, 51% para 1987 y boom, 95% para 1988. Este es el contexto que también acompaña cualquier legado. Lo despedimos con inmenso dolor y nos sentiremos orgullosos siempre de habernos podido contar entre sus partidarios. Seremos fieles a sus memorias y a sus enseñanzas y levantaremos nuestras plegarias por su eterna paz. Presidente Febres Cordero, a partir de hoy, usted pasa a ser parte de ese club de nobles de los que hacen falta. La patria le concederá la humana inmortalidad. Por honrosa deferencia de los familiares del señor presidente León Febres Cordero Rivadeneira, que agradezco hondamente emocionado, sumo mi voz a las que dolidas, sapientes y alturadas han enaltecido y enaltecerán la memoria de este egregio capitán que acaba de librar, con el coraje y la entereza que le caracterizaran, su última batalla. Habiendo sido como fue, un ser humano de esa condición singular que identifica a los designados para conducir a los demás, y habiendo cumplido con ese destino en múltiples campos y con diversas misiones, múltiples son también los logros que se deben ponderar en el fecundo balance de su vida. Sin embargo, por su trascendencia histórica y por ser aquella de sus jornadas en la que me cupo el privilegio de acompañarle, debo poner énfasis en su gesta como primer mandatario de la República. En ella estuve junto a él porque, al igual que todos los militantes de las organizaciones sociales y políticas que conformaron el vigoroso frente que se propuso darle un nuevo rumbo a nuestra patria, tenía el convencimiento de que su acerada personalidad y la solvencia que le daban su dilatada experiencia administrativa y su evidente talento político le permitirían desempeñar tan ardua y alta tarea con la lucidez, el acierto y la firmeza que eran indispensables. Y no nos equivocamos. Apenas
12 meses después de haber asumido la presidencia, todas las cifras que revelan la situación económica y social del país se habían tornado positivas y alentadoras. Atrás comenzaban a quedar los rezagos de la gravísima postración en la que fuera sumido por los azotes de la naturaleza, las secuelas del lamentable enfrentamiento con nuestro vecino del sur y los innegables desaciertos económicos y políticos con los que se inaugurara el retorno a la democracia. La frase crisis heredada es habitual en el poder o en la ineficiencia, pero lo que define a un gobierno no es el diagnóstico, es a quién protege cuando decide su política económica y cómo saca adelante un país. El modelo económico y el modelo de seguridad caminaron juntos. Liberalización hacia arriba, represión hacia abajo. Esa fue la lógica de la década. Y todo esto se lograba a pesar de que una oposición sectaria e inverecunda no daba tregua y se intensificaba el fatídico brote de la insania terrorista. Pero el cúmulo de las adversidades había de acentuarse más todavía. La abrupta caída del precio del petróleo y luego la interrupción de su exportación por la destrucción sísmica del oleoducto trasandino redujo en 1/3 los ingresos del Estado y la economía e impuso la necesidad de acentuar la austeridad del gasto público pese al cúmulo creciente de las necesidades colectivas. No obstante tamaño desajuste, al término del periodo gubernamental, el balance positivo fue inobjetablemente positivo. La llamada lucha contra el terrorismo tuvo un rostro humano documentado según la Comisión de la Verdad. Durante el periodo 1984-1988 se registraron 65 casos graves de violaciones contra los derechos humanos, con 311 víctimas entre detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. El Ecuador había recuperado la paz, la economía su vigor y su dinamia, la institucionalidad democrática, su estructura y normalidad funcional. ¿Cómo se pudo realizar semejante hazaña? No por otro medio ni recurso que no fuera el de la excepcional capacidad de conducción gubernativa de un líder y un equipo gubernativo que con una clara y firme concepción del rol que debe desempeñar el Estado y el modo como se debe propiciar y estimular la actividad económica y el desarrollo social, no dilapidó ni tiempo, ni energías, ni recursos en busca de los espurios fines de la demagogia, ni en procura de objetivos ilusorios, sino el de establecer bases firmes y perdurables para la construcción del bienestar general. Y todo esto al ritmo que marcaba la infatigable presencia, la disciplina, la constancia, la tenacidad y la aguda percepción de los hechos y los comportamientos de un hombre cuya real valía, como dice Antoine de Saint-Exupéry, se descubriera muchas veces al medirse con el obstáculo. Y fue precisamente otro obstáculo de similar magnitud con el que se midió esta admirable capacidad de conducción y de gestión de este gran capitán. Conocedor del célebre apotegma del filósofo latino Epicteto de Frigia, de que el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno, pues es un delito negarse a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. Los números al final del periodo cuentan otra historia
Para agosto de 1988, por ejemplo, la reserva monetaria era negativa, la moneda se desplomó, el sucre por los suelos. Esto sumado a los datos que les dimos anteriormente, esa no es una anécdota, fue una crisis. Convencido de esto, aceptó el caudaloso pronunciamiento popular que le encomendó la alcaldía de esta ínclita ciudad en la que naciera, y al cabo de otra jornada sin paralelo, la rescató del caos administrativo, la ruina, la corrupción y la penuria más escandalosas, y la puso en el camino que ahora ha sido conducido por su sucesor a las más altas cimas del municipalismo mundial. En una ocasión memorable, mirando llegar hacia él una multitud fervorosa que lo aclamaba, me dijo el presidente José María Velasco Ibarra: mire usted, este pueblo guayaquileño es el único que se expresa con el lenguaje de la gratitud. La bullente marejada humana que hoy manifiesta su dolor, su gratitud, su arraigado y creciente amor en las calles y en las plazas de esta nobilísima fragua de Vulcano, le dice a León Febres Cordero Rivadeneira lo que nadie le puede expresar con igual elocuencia. Hay otro capítulo que atraviesa esta crisis, la resucretización de las deudas de privados, descrita como generosa con estos deudores, pero perjudicial para el Estado, para los más que sustentaban a los menos. Cuando el riesgo se privatiza, la factura se socializa. La memoria oficial siempre intenta pasar de largo en estos temas. Los hombres que hacen historia, dice el ilustre filósofo e historiador doctor Gabriel Ceballos García, son árboles grandes, con raíces grandes. Llegan a la superficie desde muy adentro y traen mucha savia, mas en las alturas que alcanzan son visitados por la tormenta y los rayos. Amigos de la tormenta, los árboles grandes sufren tremendas sacudidas, pero son robustos. Son azotados, pero la raigambre los defiende. Están así siempre, lejos de la bonanza, en el lindero de la tempestad, majestuosos y terribles, señeros y ceñudos, temporales y casi eternos. Viven la vida propia, pero la raíz de ellos toma jugos del suelo y el subsuelo en extensiones y profundidades insospechadas. Esto les hace vivir la vida de los demás. Son singularidad y colectividad en una sola pieza. Esto fue en vida y será en la historia León Febres Cordero Rivadeneira, un hombre que hizo historia, un árbol grande, de aquellos contra los cuales no pueden ni los rayos ni las tempestades. Muchísimas veces se abatieron contra él, pero no pudieron doblegarlo. Persistió erguido e incólume. Como igual siguió a pesar de la infesta de comejenes y demás sabandijas, cuya acción suele ser más perniciosa para los grandes árboles porque socava las raíces. Por eso, su partida definitiva crea un vacío muy difícil de cegar. Sin embargo, su última batalla ha concluido con una victoria que podría significar el más importante de sus legados, el de la restauración de la civilidad y la racionalidad en las discrepancias y los conflictos políticos. Ante el dramático espectáculo de su enfrentamiento con la impiedad de la parca, muchos de los que estuvieron distantes, no pocos de los que fueron antagónicos, y inclusive algunos de sus más enconados adversarios, le han rendido el mayor de los homenajes, el de su comprensión. ¿Podrá la sensatez y la nobleza de estos comportamientos estimular una mutación radical del insensato fratricidio político que nos fracciona, nos mutila y nos inhabilita
para la tarea común que reclama la patria. Si esto sucede, este gran capitán habrá obtenido al término de su última batalla la mayor de sus victorias. Y este será también el único consuelo para quienes él fue, por sobre todas las categorías y las funciones de su fulgurante trayectoria política, un esposo, padre, abuelo, hermano, tío y amigo absolutamente inolvidable. Paz y amor en su tumba. Un hombre solo muere cuando es olvidado. León Febres Cordero jamás será olvidado y por eso jamás morirá. Al explicar por qué, precisamente por respeto a él y a la historia, debo saber que soy alcalde sin dejar de ser amigo y lograr que ni el dolor ni el impulso del afecto me impidan ser objetivo y veraz. Esa frase marcó el tono de este discurso. Aquí habla el amigo, pero también habla una estructura de poder. Y cuando la amistad toma el micrófono, la crítica suele parecer sacrilegio en este contexto. Pero no lo era. Es memoria pública. Errores tuvo, como todo aquel que se atreve a decidir y construir. Pero en el balance de su vida, sin duda, los aciertos fueron infinitamente superiores. Así lo reconocen sus adversarios cuando son caballerosos. Así lo reconocen sus adversarios cuando son caballerosos. Su pasión en todo y por todo pudo ser su gran defecto, o quizás su mayor virtud, porque sin duda fue la fuente de su integridad y de su entereza, que le permitió hacer, no decir, el gran bien que hizo a sus conciudadanos, a los ecuatorianos y especialmente a los guayaquileños. Sí, rompedlo en 1000 pedazos como si fuera un espejo, y en cada uno de ellos vais a encontrar reflejada su entereza y su integridad. Se dijo ayer de un gran ciudadano latinoamericano, y debe decirse hoy de León Febres Cordero. Su fructífera y exitosa vida empresarial y gremial puede resumirse en una frase que repetía constantemente y que hizo realidad en lo individual y lo colectivo, en lo público y lo privado. En la vida uno debe producir más que lo que consume. Su larga y exitosa vida pública lo llevó a ejercitar cargos solo de mandato popular. Hay un quiebre que define a ese gobierno y que no cabe en un discurso de obra. Marzo de 1987, un terremoto causó serios daños en las provincias al norte del Ecuador por donde cruza el oleoducto del país y no pudo exportar petróleo por más de 6 meses. La pérdida estimada fue
de 2.000 millones de dólares. Ahí estuvo en juego no solo el liderazgo, sino la capacidad real del Estado, que estaba desmantelado. En una América Latina estatista y populista, logró que el pueblo del Ecuador democráticamente se pronunciara por la economía social de mercado que él propugnó. Y ya como presidente evitó que el país cayera en las garras del terrorismo. Se evidenció como un hacedor formidable de servicios de obras públicas a lo largo y ancho de todo el Ecuador, y fortaleció nuestra economía, creando confianza e inversión, generando por lo tanto bienestar y empleo para todos sus conciudadanos. Esto, pese a que a un terremoto destruyó el oleoducto y a la estrepitosa caída de los precios del petróleo, que llegaron a menos de $7 por barril. Supo gobernar 4 años con el presupuesto de 3, entregar el poder democráticamente y dejar un Ecuador, entonces sí, en marcha. Este periodo también se cuenta así: auge hasta el primer semestre de 1986, pero caída abrupta desde el segundo semestre de ese mismo año hasta el final del mandato. Crisis económica, conflictos políticos, Taura y un país golpeado además por factores externos y por decisiones internas. Todo fue parte de una visión continental en esa década de los 80 y que marcó al Ecuador durante décadas. Entenderlo no es atacar la memoria, es entender la historia contemporánea de un país que parece no aprender de su pasado. Así entró con sobrados méritos en la historia, pero seguramente su gran espacio en ella estará por siempre ligado a su formidable desempeño como alcalde de Guayaquil. Con gran sacrificio, desprendimiento y amor por esta ciudad donde nació y vivió, ni siquiera midió o analizó el riesgo del desafío. Y pronto fue al rescate cívico, moral y administrativo de Guayaquil, liberándola de los depredadores y los pusilánimes y devolviéndonos el progreso y sobre todo la perdida autoestima. Hoy quiero repetir lo que expresé el día 10 de agosto del año 2000, cuando me posesioné por primera vez como alcalde de Guayaquil. Gracias a León Febres Cordero, un Guayaquil destruido fue otra vez construido y fue por fin otra vez Guayaquil. Se dice que hay 2 momentos en que todos los hombres somos enteramente iguales: al nacer y al morir. Al nacer, porque no traemos nada, y al morir, porque no nos llevamos nada. Yo no estoy de acuerdo. No todos los hombres al morir somos iguales. Es cierto que al morir no nos llevamos nada, porque lo dejamos todo, pero todos no dejamos lo mismo.
el destructor, el egoísta, el cobarde y el inútil no pueden dejar lo mismo que el constructor, el solidario, el valiente y el exitoso. Todo esto último fue León Febres Cordero. Por eso es distinto, no igual. Por eso jamás será olvidado y por eso nunca morirá. Por eso estamos aquí como amigos, para con el silencio elocuente del corazón y de los hechos testimoniar esa amistad más allá de las palabras que quizás puedan quedar para repetir. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y por eso estamos aquí como ciudadanos, para asegurarnos que quien ya entró en la historia permanezca en la historia, y para honrar y agradecer a ese gran patriota que con mano firme en la más oscura de las noches y en la más severa de las tormentas guió nuestro barco hacia un puerto de luz. Hoy nos inclinamos ante él. Hagamos una pausa, respetando su encuentro con Dios. Pero mañana, muy temprano, como siempre y como él, sigamos siendo los guerreros de la paz y del progreso. Señoras y señores. Un funeral es el mejor lugar para ver cómo se fabrica la memoria. Aquí se dijo líder, obra, orden, pero también existieron inflación, devaluación, déficit y un país que enfrentó una crisis tras otra. Mi intención no ha sido irrumpir en el homenaje, simplemente completar el cuadro. Si quieres que sigamos revisando este tipo de archivos con lupa, suscríbete, síguenos, únete, déjanos tus comentarios. Además, aporta a este proceso de rescate de la memoria audiovisual del Ecuador. ¡Que viva la historia!